Hermanos de la Arquidiócesis de Barranquilla, yo soy Estela Patricia Alba Gil, comunicadora social, especialista en política, educación y cultura, y hoy vamos a compartir introducción a la doctrina social de nuestra Iglesia Católica. Este término, esta doctrina se empieza más o menos, lo narra la historia de nuestra Iglesia en el año 1891, cuando el Papa León XIII publicó la encíclica Rerum Novarum, en la que plasmó las bases de lo que se llama hoy la doctrina social de nuestra Iglesia. En ella el Papa definió el concepto cristiano del trabajo como realización del hombre y la cooperación de éste a la obra creadora de Dios. Condena los abusos de los patronos. En ese momento comenzaba un proceso de lucha de clases en el imperio, en el país romano de la época, y luego todos estos conflictos comienzan a ser dirimidos de alguna manera por los representantes de la Iglesia. En ese momento entonces el Papa se pronuncia en esa encíclica y rechaza obviamente el abuso que sufrían las personas trabajadoras por parte de sus patronos. Comienza a exponer los derechos y deberes de los obreros y de los patronos, pide respeto por la propiedad privada que ha de servir al bien común, y dice que el Estado debe de estar al servicio de todos y que debe proteger el trabajo, fomentar asociaciones obreras y sistemas de previsión social. Esta es la base de la doctrina social. Estamos hablando de el año 1891, no se les olvide, el Papa León XIII. La doctrina social de la Iglesia Católica, que no plenamente es idéntica a la doctrina social cristiana, que tiene un sentido más amplio, pues incluye documentos no magistrales, pero siempre con inspiración cristiana, es un conjunto de normas y de principios referentes a la realidad social, política y económica de toda la humanidad, basada obviamente en el Evangelio y en el magisterio de nuestra Iglesia Católica. La primera encíclica social, que fue la Rerum Novarum, ya les conté antes, escrita por el Papa León XIII, el 15 de mayo de 1891, en el contexto de eventos de naturaleza económica y social que se produjeron en el siglo XIX, como la revolución industrial, la cuestión obrera, dicha inquietud social. Eso da inicio al documento, pues la Iglesia considera que jamás se ha desinteresado por la sociedad. La Iglesia deja claro con su doctrina social que no es una tercera vía, no es un camino intermedio entre el capitalismo y el socialismo, no tiene nada que ver con una agenda económica o política y no es un sistema. Por ejemplo, la Iglesia ofrece una crítica al socialismo y al capitalismo y no se propone nunca como un sistema alternativo. No es una propuesta técnica para solucionar los problemas prácticos de nuestra sociedad, sino más bien una doctrina moral que surge del concepto cristiano del hombre y de su vocación al amor y a la vida eterna. Los grandes temas de nuestra doctrina social, los principios fundamentales que debemos tener en cuenta en este primer encuentro, porque sabemos que nuestra agenda arquidiocesana incluye un proceso de formación completo sobre doctrina social de la Iglesia. Hoy vamos a tocar como esos puntos fundamentales de los que trata la doctrina social de la Iglesia. La dignidad de la persona, la defensa de la vida humana, toda vida es sagrada para nuestra Iglesia, los derechos humanos, el bien común, la lucha por la justicia, el destino universal de los bienes, el trabajo, la propiedad privada, la subsidiariedad, la participación en la vida social, la solidaridad y la opción preferencial por los pobres. La expresión justicia social la reconocemos de un sacerdote jesuita italiano, Luigi Taparelli, que hace muchos años escribió en 1843 el ensayo teórico del derecho natural apoyado en los hechos. Esto fue en Livorno, Italia, y allí en ese tratado, en ese ensayo dice: la justicia social debe igualar de hechos a todos los hombres en lo tocante a los derechos de la humanidad. Es por ende el fraile Taparelli
pionero de la doctrina social de la Iglesia. Propiamente la expresión doctrina social sería usada por primera vez por el Papa Pío XI en la encíclica Cuadragésimo Año, que cita a León XIII, aunque reconoce que la preocupación por los problemas económicos y sociales es anterior en la Iglesia a la Rerum Novarum. Los grandes cambios del siglo XIX, como lo hablábamos antes, la revolución industrial, el consiguiente crecimiento de las ciudades, habían producido graves desigualdades sociales y económicas. Por eso se debatía y se luchaba por establecer una justa relación entre el trabajo capital. De ahí el problema conocido como la cuestión obrera. Es entonces en 1864 que el Papa Pío IX, en la encíclica Quanta Cura, condenó el socialismo y el liberalismo económico, por lo que hizo un primer esbozo de las enseñanzas que León XIII desarrollará. Denunciaba conjuntamente, por una parte, la pretensión del socialismo del siglo XIX de sustituir la providencia divina y del Estado, por otra, el carácter materialista del liberalismo económico, que excluye el aspecto moral de las relaciones entre capital y trabajo. Pero luego, en 1891, el Papa León XIII, en la encíclica Rerum Novarum, dejó patente su apoyo al derecho laboral, formar uniones o sindicatos, pero también se reafirmaba en su apoyo al derecho de la propiedad privada. Además, discutía sobre las relaciones entre el gobierno, las empresas, los trabajadores y la Iglesia, proponiendo una organización socioeconómica que más tarde se llamaría corporativismo. En 1901, el Papa León XIII, con la encíclica Graves Decumari Re, rechazó el sindicalismo que implicaba la lucha de clases. Cuando en 1931 se cumplen 40 años de la Rerum Novarum, el Papa Pío XI publicó la Cuadragésimo Año, donde además de repasar la doctrina anterior y aplicarla a la situación del momento, afrontó los nuevos problemas que venían ligados a crecimientos de empresas y grupos cuyo poder pasaba todo tipo de fronteras, la frontera humana, la frontera física, geográfica, las fronteras económicas, y eso se había vuelto incontrolable y muchos patrones abusaban del poder frente a sus empleados. Es entonces, en los años de la posguerra, con un orden internacional completamente diferente, que el Papa Pío XII dedicó sus intervenciones a encíclicas sobre temas sociales. No dejó de recordar a todos, por medio de los radiomensajes, que ya eran un hecho en ese momento en que la radio hacía parte de la cotidianidad del mundo, la relación entre la moral y el derecho positivo, así como los deberes de las personas en sus distintas profesiones. Pero es Juan XXIII quien deja dos contribuciones para el proceso de la doctrina social de nuestra Iglesia Católica. Por un lado, la encíclica Mater et Magistra y Pacem in Terris. En la primera habla de la misión de la Iglesia por construir comunión que permita tutelar y promover la dignidad del hombre. Y en la segunda encíclica, Juan XXIII, nos llama a afrontar el tema de la guerra, en momentos en que proliferaban en nuestro mundo los armamentos nucleares, y afrontar el tema de los derechos humanos desde el punto de vista cristiano. Es entonces en el Concilio Vaticano II donde trató en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes temas de actualidad social y económica, como los nuevos problemas que afrontaba el matrimonio y la familia, por ejemplo, desde las sucesivas facilidades al divorcio concedidas desde el liberalismo decimonónico y el socialismo, la paz y concordia entre los pueblos en el escenario de la llamada Guerra Fría, etc. Con Pablo VI hace su entrada entonces en los documentos del magisterio de nuestra Iglesia el tema del desarrollo, en la encíclica Populorum Progressio, haciendo hincapié en la necesidad de que ese desarrollo sea de toda persona y de todos los hombres, y es en el periodo de Pablo VI que también se establece y desarrolla lo que sería
el Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz. Vamos a hablar ahora de uno de los papas que, además, por su largo periodo en el pontificado pudo avanzar más en esta temática en nuestra iglesia. Se trata de Juan Pablo II. Obviamente Juan Pablo II fue una persona fuertemente marcada por su experiencia de vida en Polonia, su país natal, y entonces publicó diversas encíclicas sobre temas sociales. La Labor in Exercens, que presenta una espiritualidad y una moral propias del trabajo que realiza el cristiano especialmente. La Solicitudo Rei Socialis retoma el tema del progreso y el desarrollo íntegros de las personas, y esta fue publicada, recordemos, con motivo de los 20 años de la publicación de la Populorum Progressio. Y finalmente la Centésimos Annus, con motivo del centenario de la publicación de la Rerum Novarum. Se detiene en la noción de solidaridad, que permite encontrar un hilo conductor a través de toda la enseñanza social de la Iglesia. Aunque sus predecesores habían tratado temas sociales como orientaciones para la ética social o para la filosofía, Juan Pablo II plantea la doctrina social de la Iglesia como una rama de la teología moral y dio orientaciones sobre el modo en que esta disciplina debía ser enseñada en los seminarios. Es Benedicto XVI quien en el año 2009 publica la encíclica Caritas in Veritate, en la cual insistía en la relación entre la caridad y la verdad, a la vez que defendió la necesidad de una autoridad política mundial para dar respuesta adecuada a los problemas más acuciantes de la humanidad. Esto un poco resumiendo muchos años de historia de la doctrina social de la Iglesia. Vamos a hablar ahora de los principios de la doctrina social de nuestra Iglesia. Y al final les voy a dar como unos documentos que pueden consultar, o en posteriores sesiones seguramente ustedes podrán acceder a una bibliografía más amplia y más completa, donde pueden consultar toda la historia de la doctrina social de la Iglesia y cómo funciona en el mundo este proceso. Dentro de los principios, lo habíamos hablado, les había resumido como 4 líneas principales. Una de ellas, la dignidad de la persona humana. La justicia social solo puede obtenerse respetando la dignidad trascendente del hombre, de la persona humana. Pero este no es el único ni el principal motivo. Lo que está en juego es la dignidad de la persona, cuya defensa y promoción nos han sido confiadas por el Creador, y de las que son rigurosas y responsablemente deudores los hombres y mujeres en cada coyuntura de la historia. Entonces no se les olvide, primer principio de la doctrina social, la dignidad de la persona humana. En segundo lugar encontramos la primacía del bien común. El bien común está siempre orientado hacia el progreso de las personas. El orden social y su progreso deben subordinarse al bien de las personas y no al contrario. Este orden tiene por base la verdad, se edifica en la justicia y es vivificado por el amor, como nos lo dicen varios documentos de nuestra Iglesia. En tercer lugar encontramos el destino universal de los bienes y la propiedad privada. Dios ha destinado la tierra y sus bienes, así nos lo dice el Compendio de Doctrina Social, que pueden ustedes adquirir en las librerías católicas, en el CELAM, lo pueden consultar de esa manera o solicitar de esa manera, Compendio de Doctrina Social de la Iglesia Católica. Allí dice: Dios ha destinado la tierra y sus bienes en beneficio de todos. Esto significa que cada persona debería tener acceso al nivel de bienestar necesario para su pleno desarrollo. Este principio tiene que ser puesto en práctica según los diferentes contextos sociales y culturales. Y no significa que todo está a disposición de todos. El derecho del uso de los bienes de la tierra es necesario que se ejercite de una forma equitativa y ordenada, según un específico orden jurídico. Este principio tampoco excluye el derecho a la propiedad privada. O sea, debemos entender muy bien que Dios puso y dispuso todo para nuestro bien y beneficio, pero hay unos principios básicos que debemos aprender a respetar. Y en el momento en que yo entiendo que mi derecho
acaba donde empieza el del otro, pues obviamente podemos avanzar en procesos de convivencia pacífica. Encontramos como otro principio de la doctrina social de la Iglesia el principio de la solidaridad. Es así que en este mundo dividido y perturbado por toda clase de conflictos, aumenta la convicción de una radical interdependencia y por consiguiente de una solidaridad necesaria que la asuma y se traduzca en el plano moral. Hoy, quizá más que antes, los hombres se dan cuenta de tener un destino común que construir juntos, en conjunto. Y si se quiere evitar la catástrofe para todos, estamos llamados a construir desde los principios de solidaridad. Juntos construimos mejor, avanzamos más rápido. Otro principio de la doctrina social de la Iglesia es el principio de la subsidiariedad. Esto también lo podemos encontrar en los compendios de doctrina social de la Iglesia Católica y en la encíclica 40º año. Como no se puede quitar a los individuos y darlo a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e industria, así tampoco es justo, constituyendo un grave perjuicio o perturbación del recto orden, quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar y dárselo a una sociedad mayor y más elevada, ya que toda acción de la sociedad por su propia fuerza y naturaleza debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, por no destruirlos y absorberlos. Otro principio es la participación social. Tanto los pueblos como las personas individualmente deben disfrutar de igualdad fundamental, igualdad que es el fundamento del derecho de todos a la participación en el proceso del desarrollo pleno. Encontramos también como principio de la doctrina social de nuestra Iglesia la cultura de la vida y de la calidad de vida. El hombre está llamado a una plenitud de vida que va más allá de las dimensiones de su existencia terrenal, ya que consiste en la participación de la vida misma de Dios. Lo sublime de esta vocación sobrenatural manifiesta la grandeza y el valor de la vida humana incluso en su fase temporal. En efecto, la vida en el tiempo es condición básica, momento inicial y parte integrante de todo. El proceso unitario de la vida humana, un proceso que inesperada e inmerecidamente es iluminado por la promesa y renovado por el don de la vida divina que alcanzará su plena realización en la eternidad, según lo podemos consultar y lo dice el Evangelium Vitae. Por último, principio de la doctrina social de nuestra Iglesia, la existencia de la ley moral. Si no existe una verdad última, la cual guía y orienta la acción política, entonces las ideas y las convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines de poder. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como nos lo demuestra la historia. Por ahora, es una introducción y son los principios básicos de la doctrina social de la Iglesia. Yo los invito a que lean mucho, a que consultemos. Nuestra Iglesia tiene unos documentos maravillosos, muy bien sustentados, escritos por hombres y mujeres sabios que han estado allí durante años construyendo las bases de todos estos procesos para que todos nosotros la disfrutemos, pero también para que la estudiemos, para que la entendamos mejor. Yo les recomiendo buscar de León XIII, la Rerum Novarum. Muchos de estos documentos están en librerías especializadas y de pronto no dispuestos para la adquisición pública, pero en internet los podemos encontrar. La Rerum Novarum de León XIII, del Papa León XIII, la 40º año de Pío XI, también de él la Non Abbiamo Bisogno, la Divini Redentoris. Podemos buscar los radiomensajes de Pío XII, de Juan XXIII, buscar Mater Magistra o la Pacem in Terris. El Concilio Vaticano II como concilio hay que buscarlo, hay que leerlo, hay que entenderlo. La Populorum Progressio, la Humanae Vitae,
De Juan Pablo II, sus documentos casi todos son magistrales respecto a nuestra doctrina social de la Iglesia, y del Papa Francisco, que estos de pronto rotan un poco mejor en diferentes librerías católicas, lo podemos conseguir. La Laudato Si y la Fratelli Tutti de 2020 son documentos básicos para todo este proceso de entender y vivir la doctrina social de nuestra Iglesia Católica. Lo más importante, entender que lo básico, lo que nos pide nuestra Iglesia, es aprender a vivir en conjunto, aprender a vivir en comunidad, desde la doctrina cristiana del amor como el bien común más preciado. Muchas gracias, espero haber sido de aporte para estos conocimientos en doctrina social que inician en el día de hoy, y espero muy pronto encontrarme con ustedes.